yo ya habilito el micrófono y excelente. Qué sonrisa que tiene. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Vamos a, vamos a ver si podemos compartir la pantalla con mi estimado. Ahí está, ya estás leyendo quién es el invitado. Vamos a ubicarlo bien, bien, bien con estas cuestiones de la tecnología. Ahí está, mira, le damos la ventana ahí, lo ponemos en mayor plano. Vamos a ver si que se vea mejor él que yo. A mí, encima, como decimos acá en Argentina, el tipo tiene facha, ¿viste? El tipo tiene presencia. Cambio a mí, yo llegué tarde. Hola René, ¿cómo está? Bien, qué alegría, Jorge. Una gran alegría. Bueno, tranquilo, ¿está todo Te- bien? ¿Todo tranquilo? sí, estoy escuchando hablar del miedo. Qué Sí, interesante eso. sí, sí, sí. Es una visión, ¿no? No quiere decir que lo vengo a plantear como una realidad o como, ni siquiera como una convicción. Son dudas, mi estimado René, que uno plantea en voz alta para no estar como un loco hablando solo contra la pared, ¿no? Entonces lo aprovechamos a René, que lo tenemos ahí, y cuando se empezaba a complejizar esta cuestión de la conectividad, por ahí uno cae en el miedo, ¿no? Y pasa del miedo al pánico, y no pasa nada, no hay que dejarse dominar. El miedo es bueno en la vida, René. Bueno, sí, sí, bien, porque el miedo permite de te proteger. De ejemplo, si va a cruzar una calle, la primera cosa que va a hacer a izquierda, a derecha, ¿por qué? Porque tiene miedo que un coche te atropelle. Es algo inteligente. Mm. Por qué una persona no va a poner sus dedos dentro del contacto eléctrico? ¿Qué va a hacer? Dame hacia un Porque, golpe. porque desde Donc, chiquito, ¿no? claro, Desde- ningún adulto, por tanto, lo va a hacer porque tiene miedo que le duele, que se electrocute más que todo. Ujú. Eh, el miedo es una autoprotección, una protección de su vida. Es una forma inteligente que el cerebro tiene que te da una límite a donde lo que puede hacer y lo que no debería hacer. Después, alguna. Es como el sal. El sal, si pone un poco de sal, es muy bueno por la salud y da un sabor. Si le pone mucho sal, bueno, te quita el sabor, no es bueno. El miedo es igual. Ajá. Si tiene mucho miedo, no va a hacer nada dentro de tu vida y, y yo creo que eso rompe totalmente tu misión de la vida. ¿Me puedes te contar una historia acerca de eso rápida? ¿Te contar una historia? Sí, Una sí, historia real. por favor. Voy a Lo te escucho. explicar algo. En 2006 me pidió de ir a Costa de Marfil el presidente de la República, que su nombre a esta época fue Laurent Gbagbo. Bien, fue el presidente de la República a esta época. A esta época yo estaba viajando a nivel internacional como vidente. Bueno, cuando fue allá, me explicó él que tenía de masacres en sus países y que los responsables de eso, aparentemente, son los franceses. Yo que soy francés, lo mire y escuché, eso no es posible, el francés no hace eso, no es eso. Y me dice, no, no, es eso. Y me enseña de reportaje, me enseña todo eso. Bueno, y me quedé en duda porque sentí que lo que me dice esta verdad. Así que le pidió que yo quiera ir a donde sale el masacre. Voy a explicar algo rápidamente. Si hablamos de miedo Ujú. y de saber qué es tu camino. Bien, cuando fue allá, yo conocí bien dentro a esta época en Francia, servicio secreto, todo eso, y me dice, no va allá porque te va a llevar mucho para en política. No te metes, porque seguro que va a pasar algo, y no te metes porque va a tener de repercusión. Bueno, me fue a hacer la evidencia allá, mais como me hablan de masacre que la Francia está haciendo, no podía hacer otro que me diga que es esta cosa.
Así que me fue adentro un día, una noche, me fue a visitar un pueblo que tenía humo y que venía de tener a la noche, el día antes, de masacre de eso. Cuando llegó allá, tenía de personas muertas en el piso, que murió de un día antes o de la noche. A las mujeres tenían el pecho cortado totalmente, de cosas horribles. Bueno, cuando llegó, tenía una familia que llegó conmigo antes de mí y está huyendo de camión y jeep que tenía que conducir de francés, de soldados franceses y de africanos. Y cuando vi a la familia que venía a la iglesia a su casa, porque aparentemente fue a visitar a su familia a otro pueblo, la iglesia a la mañana temprano, porque yo fui a madrugada, ellos, los africanos, empezaron a bajar nuevamente por venir masacrar a esta familia de 2 niños, un papá y mamá. Cuando vi eso, esa abuela de mi alcance de pensamiento, yo no conocía eso, me puso adelante, sin pensar al miedo, no el miedo, me puso adelante de esta familia. Y cuando se acerca el africano con una macheta y otra atrás que venía, ellos tenían machete y metralleta atrás, él no tenía una macheta nada más. Cuando se acerca adelante de mí a más o menos 2 metros, se paró eso y yo no podía hacer otro que le preguntar ¿qué te pasa? Quiere decir, ¿qué es esta cosa? ¿Qué te pasa? Y se queda algunos segundos bloqueado y venía varias, 5 o 6 personas atrás, y que me mira y dice a él, el africano que tenía machete, vámonos. Y se fue. Cuando se fue, a este momento, yo quiero explicar, no puedo decir que tengo miedo, no tuve miedo, me parece una responsabilidad humanista como embajador de la paz que me pone adelante, pasa lo que pasa. Claro. Así que cuando se fue, yo le seguí y veí que se toca la mano con los franceses, que hablan francés, y se toca la mano, quiere decir que le felicita por todo lo que pasó y se va. Cuando me volteó, veí de muertos a todo lado, de hombres, de niños, de personas quemadas que parecían como de estatuas quemadas, de una mujer que le quita a su bebé con un bala de metal y tira a su bebé a un lado, de hombres que tenía de golpes de machete a la cabeza a todo lado. Bueno, vi eso. Cuando vi eso, tomé la decisión que voy a denunciar eso, denunciar. Que no tanto denunciar, quiere parar eso. Así que organizar una conferencia de prensa en Francia cuando me leí eso. Te paso los detalles porque tuvo 2 o 3 problemas allá, otro problema más con mercenarios y todo eso. Pero pasamos el detalle. Y eso, cuando hizo eso, yo sabía que voy a tener muchos problemas. Mi decisión está clara. No puedo ir atrás de mi camino. Yo tomé la decisión de dar mi vida a los otros. Así que importa lo que tenía. Y tenía mucho cosas en Francia. Tenía mucha propiedad personal. Y tomé la decisión que voy a perder todo. Y es lo que pasó. Bien. Me encontré. Pasó en Francia a los periodistas, revistas, espectacular. Bueno, muchas cosas que hablan mal de mí, del gurú francés, no sé, de tonterías que no tenían sentido porque no soy un delincuente. Y un montón de cosas tontas. Y de eso tomé la decisión que voy a hacer mi camino a México. Y en 2007, debes saber que yo fui en fin del año, donc agosto, septiembre de 2006, anunció que va a se filmar la paz allá, por la pacificación, va a ser. Y no tenía nada de planeado, parecía imposible. Pero el 4 de marzo, a Yaganudú, se filmó
la paz a Costa de Marfil. Y es de eso, cuando anunció que va a tener la paz en África, que tuvo mucho problema durante meses, que se habló más de mí. Mucha gente se volteó, de personas que conocí, que yo no sé si son, yo sí conozco una persona que lo conocí bien, somos amigos, pero bueno, de personas se volteó y así es. Y venía a México, y hoy nuevamente esta persecución política continúa, nuevamente reactiva eso, porque soy uno de los únicos seguro que no podía ganar, poner a la cárcel o matar. Claro. Mucha gente allá fue matada, otro fue 15 años en la cárcel por nada, otro 10 años por defender, por una justicia que no existía finalmente. Y así que, si hablamos de miedo, debes saber que debes saber qué es la medida de tu camino, de tu misión, qué es tu responsabilidad como ser humano. Yo tomo mi responsabilidad como embajador de la paz, como humanista, vamos a decir, y tomar la decisión que voy a enfrentar. Hoy me preparo por me defender de todo eso, y creo que el miedo, yo creo que debes saber, antes de todo, que si una persona te dice, yo no tengo miedo de nada, tiene únicamente dos respuestas. A ver. O es una enferma de la cabeza, que no sabe qué dice. Okay. O dos, es un mentiroso. Porque el miedo, es la única respuesta que existe. Porque si no tiene miedo, somos de células. Claro. Tenemos un instinto de autoprotección. Claro. Y eso es el miedo. Claro. Así que yo creo que dentro de una historia, como te cuenta, es muy peligroso, claro que sí. Pero al mismo tiempo, hoy no quería hablar mucho de eso, pero hoy, por defender, debe hablar de eso. Y hoy que cuenta la historia que tenemos de periodistas, tenemos todo eso que fue allá, que fue metida a eso, anunció la paz. Tengo la prueba de todo eso, claro, sí, no es una historia inventada. Y ahorita que empieza a preparar todo un expediente a nivel, lo preparó a nivel internacional, y no denunció lo que hizo, lo hizo. Pero hoy yo quiero que me quite esta persecución y que me regreso todo lo que perdió en Francia por su culpa a ellos. Así que quiero te explicar que es algo que puede ser un peligroso, y lo es. Pero del otro lado, si eso lo puedo resolver, te permite de tener otro nivel en el camino. Quiere decir que no es una historia común. No, para nada. No. Y es eso que quiero explicar, por dar un poco de respuesta. No existe historia sin historia. Claro. Significa que si dentro de la vida de una persona no pasa nada y no encuentra ningún problema que le da miedo de algo, ¿a qué sirve su vida? ¿Cómo evoluciona? Este mismo miedo te ayuda a reflexionar de saber qué es la mejor decisión y que a veces no lo es. ¿Qué te parece? Y dentro de esta decisión se crea un miedo, una duda. La duda es el síntoma de un miedo. El miedo es yo tengo miedo. Pero aparte de eso, antes del miedo, debes saber que toda duda que nos sabe elegir son los primeros síntomas de lo que el miedo. Tengo miedo de tomar un helado. ¿Por qué tengo miedo? Porque de hacer lo que está mal o otro. Claro. Y quiero, por terminar eso, te decir algo. ¿Por qué tenemos más miedo las noches que el día? ¿Sabe por qué? ¿Por? Porque en el día
podemos ver, tenemos un control. A la noche no. Así que, ¿qué es la definición del miedo? Y lo vamos a ver. A ver. Si voy a pasar un examen, un estudio de la escuela, de universidad, voy a pasar dos cosas. Tres. L'entrés examen. Significa, antes de pasar el examen, tengo miedo del examen, le voy a tener, no lo voy a tener, bueno, voy a hacer bien, bueno. Dos, cuando pasa el examen. Y el tres, por tanto que pasó el examen, se terminó, tiene miedo de la respuesta. Así que, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Igual que las noches. Es porque el cerebro humano, si no controla una situación, como su esposa o los hijos que salen la noche, no lo controla. A este momento se instala el miedo. Significa que el miedo existe cuando la persona no tiene control. Significa que es falta del control humano. Si no controla, sale de mi alcance y el miedo empieza a las personas que amamos o nuestra vida, quiere decir. Así que el miedo tiene una definición a la base del falta de control de una situación. Por eso miramos a izquierda y derecha, claro, por tener el control. Porque vamos a hacer, bueno, amigo, cruza la calle, pasa de coche, claro, cruza la calle, por favor, no mira a la izquierda y a la derecha. Eso está loco. Creo que no. Y si lo hace, es que, bueno, son las dos opciones. ¿Eh? Hay solamente que es un poco loco. Así es. No, pero está muy bien. La palabra control efectivamente nos domina porque tenemos esa imperiosa necesidad de tener todo bajo un paraguas de cierta previsibilidad. Y que es natural no poder dominar esa falta de previsibilidad. El tema es, querido René, que no nos gane el pánico ni una parálisis intelectual, emocional, si esa dosis de miedo es excesiva. ¿Por qué? Porque nosotros la agigantamos con nuestra inoperatividad. Es decir, si yo tengo miedo y digo, mi hijo adolescente salió de farra, como decimos por acá, de joda, ¿no? Salió a bailar, salió por ahí, qué sé yo. Y miro el reloj y no viene. Y por ahí uno tiene, en esa maquinación cerebral, tiene algún prejuicio de no llamarlo para no molestarlo, ¿sí? Y uno vence ese prejuicio, le manda un mensaje de WhatsApp, que hoy contamos con esa posibilidad. Cuando yo era adolescente no estaba esa posibilidad. Y mis padres manejaban esa angustia y ese miedo desde otro lugar. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que uno tiene que, si tiene miedo, tiene que hacerse de herramientas para controlar el miedo, no controlar la situación, para saber cómo superar ese temor y ver si ese temor tiene las dimensiones que uno genera en la cabeza. Porque probablemente uno dice, estarán discutiendo, le estarán haciendo algo, ¿no? Y capaz que la está pasando bárbaro el chico, o simplemente son juicios previos de uno. Es decir, el miedo no es malo, me parece, no, porque no, las cosas no se puedan controlar. Lo que a mí me parece que con ese miedo uno tiene que hacerse cargo del miedo y tratar de ver cómo lo sortea, no quedarse pasivamente. Es mi mirada, ¿no, René? Yo soy, obviamente, al lado de René May, nada. ¿Qué tiene aquí en cruz? Sí. ¿Y por qué tiene cruz? Porque soy católico, René. Sí, soy, entendí. Porque seguro que si está musulmán o todo va a tener cruz. No, eso sí. La razón. ¿Y por qué la tengo expuesta y no guardada? ¿No? Podría ser una pregunta. No, porque es católico,
por qué la tiene? ¿Qué es católica? Un símbolo. Es decir, para mí la cruz, la cruz como la Biblia, como las imágenes, sí, tienen un simbolismo, es decir, son objetos inertes, no, per se no dicen nada, pero claro, está esa necesidad también de, ante el temor, ante el miedo agigantado de uno, hacer esto, René. Es por eso que te pregunto, porque es una forma de protección, supongo. Es algo que yo venía comentando, claro, es una forma de protección que viene desde el inicio de la humanidad, es decir, buscar asistencia que nos trasciende, porque nosotros no tenemos el control de todo. Cuando no tenemos el control de todo, vaya a saber por qué raro sortilegio, buscamos soluciones que no se compatibilizan con la dualidad, René, a ver si me hago entender. Sí. La dualidad existe. Si yo siento frío es porque conozco el calor. Si lo veo a René, como dije al principio, con facha, ¿no?, con pinta, bien plantado, es porque del otro lado está Jorge, que no tiene facha, que llegó tarde al reparto de la vida de cara, qué sé yo. Está el alto, el bajo. Ahora, en algún punto nos aproximamos a una frontera, René, donde la dualidad no existe, porque hay cosas, nos suceden, nos vienen cosas que no podemos explicar con palabras. Entonces ahí no tenemos un contrapunto como para identificarlo. Y yo creo que eso es el manejo de todas estas miradas de la trascendencia que nos hacen preguntarnos todos los días por qué, para qué, cuál es mi plan, cuál es mi propósito en esta vida. Es filosóficamente una cuestión que viene desde el principio de los tiempos del hombre. Y la pregunta que le quiero hacer es, hay miles de millones de personas que aún, valiéndose de estos símbolos, buscan respuestas en el afuera. Pero hay otros tantos miles de millones que buscan respuestas desde dentro. Y las respuestas siempre, René, son veladas, son difusas, cuesta entender las señales. Y eso genera o más desconcierto, o más frustración, o hasta más encono, porque todos quieren tener la razón. Y vio cómo es esto, ¿no? La única verdad es que no existe verdad única. Pero bueno, ¿qué reflexión ahí puede hacer René? Que la única verdad no existe, la verdad finalmente, sí, yo creo que sí existe una verdad. Bien. Yo creo que la encontramos dentro de la conciencia. Saber es como de personas que piensan que son un poco filosóficas, diciendo que no existe paz sin guerra. Me parece tan primitivo de decir eso, sí, porque si tenemos la paz, ¿por qué vamos a tener la guerra? La guerra quita la paz. No necesito una guerra por crear la paz. Son de cosas un poco, me parece, muy antigua del pensamiento humano. Yo creo que es igual dentro de esta parte que hablamos. Existen más de 10.000 religiones en el mundo. Y yo creo que lo más importante, no importa el nombre de la religión, de la persona que crea lo que quiere. Yo creo que el más importante es que se sienta acompañado de su Dios, de Dios o su Dios. Así que si buscamos una verdad, bueno, existe más de 10.000 religiones que seguro cada uno tiene la verdad, a menos a lo que piensa. Pero que no existe la verdad, sí, porque para mí la verdad existe dentro de la conciencia. El problema que tenemos, a la diferencia de la materia, es que no identificamos la conciencia, significa un paralelo a la necesidad de una sociedad. Quiere decir que a algunos países, que son árabes u otros, le hacen la circuncisión. Sí.
a de mujer, a de... Bueno, que no dice que está mal, es por decir. Bien. A otros países no. Bien. A otros países dice la mujer no tiene derecho a votar o a hacer de cosas, y otros países sí tiene derecho. Yo creo que se confunde un poco para mí, si hablamos de verdad, yo creo que se confunde la creencia de cada uno y su interés personal. Quiere decir que alguna persona puede hacer con su religión, a lo que sea, puede hacer de cosas y matar miles de personas únicamente por lo que piensa, como lo hizo Hitler, lo hizo. Así que, ¿dónde está la verdad? Sí existe, porque si no existía una verdad, ¿por qué la vamos a buscar? Significa que existe. ¿Cómo vamos a buscar algo que no existe? No tiene sentido. Lo que significa que sí existe una verdad y lo sabemos. ¿Dónde está? ¿Qué es la verdad? Es lo que finalmente las religiones, la ley dentro de la justicia, tenta de encontrar. Pero si no tenía una verdad, ¿por qué la vamos a buscar? Vamos a crear nosotros nuestra verdad. Es lo que pasó. Pero porque estoy seguro, es que Dios, si hablamos de Dios, ni hablar de religión, es que existe la verdad a un lado, que no la vemos, no la entendemos a hoy. En un día sí. Está bien. A menos cuando vamos a morir. A menos cuando vamos a morir, no vamos a llevar nada. Y yo creo que el único muralla, más que todo, que nos impide de ver la verdad, ¿saber qué es? La materia. La materia. Que obliga a nosotros a pensar que dependemos de esta materia. Y la conciencia en este momento se transforma en una mezcla de interés que puede ser de lo que sea, pero un interés que la verdad finalmente no le podemos ver porque esta materia, este interés de dinero, de poder o de lo que sea, no permite de ver la verdad. Pero sí, cuando morimos, la vemos. Y la verdad, si puede hablar con de personas que tuvo una experiencia de la muerte, sí, de varios minutos o una hora, y regresó a la vida, yo puedo te asegurar, porque yo en meditación lo hice varias veces, yo puedo te asegurar que si hablamos de la verdad, a este momento la encontramos. Porque la materia no existe. Yo creo que la única barrera que tenemos es la materia. Creo interpretar, querido René, que la verdad existe, pero lo que nosotros queremos es explicarla, interpretarla, y no debemos interpretarla. La verdad es como decir, a ver, para René que está en México, para Jorge que está en Buenos Aires, en Argentina, señalemos dónde está el lucero, y René va a decir, para mí está para allá, Jorge va a decir para allá, otro que está en Chile va a decir para allá. Eso no quiere decir que el lucero, la estrella, no exista. Quiere decir que todos la vemos por diferentes lugares e interpretamos esa verdad de diferente manera. Y ahí es donde me parece está la génesis de toda la confusión, querido René. ¿Cómo salimos de esa confusión? De esa querer interpretar, querer hacer consciente o lógica la verdad. Voy a te decir algo. Toda mi vida me fue a buscar cómo ayudar a los otros. Enfin, he tenido una pregunta que nació más tarde dentro de mi vida, que me preguntó, ¿qué puedo hacer por ayudar a los otros? Encontré que lo que parece que, a menos para mí, que está bien, es dar un servicio a los otros. Pasa varios años y de varios años atrás pasa un fenómeno hoy que yo puedo decir que soy feliz de eso al mismo tiempo que me crea a veces insomnia. Yo medito muchas veces a las noches, pero que me crea a veces que no puedo dormir mucho, porque antes de dormir me pregunto si lo que hizo en el día
lo hizo bien y si hizo suficientemente. Y cuando me despierto a la mañana, me pregunto, quiero te explicar que dentro de las noches que medito, que duermo, a mi pensamiento está buscando qué puedo hacer por ser una mejor persona. Yo lo busco de años, toda la mañana y durante las noches tengo eso. No lo encontré. Ahora no lo encontré. Lo que encontré son de fragmentos, claro, de hechos, de pensamiento, de atención, que es como una atracción que te llevó al camino de lo que hablamos de la conciencia. Y es la única cosa que me da una respuesta finalmente a algo que entendí hace varios años, que la evolución de una persona depende únicamente de las preguntas que tiene. Son las preguntas que permiten de buscar. Si no te preguntas, ¿dónde está la evolución? ¿Dónde está el encuentro de la conciencia? ¿Cómo va a buscar algo que no existe? Es como lo que me dice la verdad. ¿Cómo un ser humano va a buscar una conciencia, donc algo bien, si no sabe que existe algo mejor que él? Siempre tenemos una referencia. Donc, en nosotros, lo que la gente dice Dios, sin hablar de religiones, Dios que perdona a todos, que ama a todos, que no somos capaces de hacer, claro, yo lo sé. Pero buscamos finalmente esta verdad. Y esta verdad, el único encuentro que yo puedo hacer dentro de mi vida son la atención al otro. Y gracias a eso, pude hacer alguna curación o sanación o fenómeno que la gente no explica, la ciencia tampoco, de radiografía, que desapareció de tumor, que regresó la vista, que de cosas. Pero quiero te decir que finalmente la búsqueda es el mejor camino, el mejor vehículo que existe en el ser humano. Porque si una persona no se pregunta nada, ¿saber a qué corresponde eso? Okay. A un animales. Los animales no tienen pregunta. Esa es la diferencia. Claro. Porque un día a la escuela, que fue cuando estaba joven, a la universidad, un profesor dice que los animales no piensan. No piensan. Dice, señor, los animales no piensan. Eso me pareció un poco enorme, señor. ¿Por qué los animales? ¿Por qué va a buscar a comer? Va a buscar la forma de cazar y otra. Yo creo que los animales no que no piensan, señor. Es que no tienen pregunta. Esa es la diferencia de ellos y de nosotros. Claro. Porque ¿qué es la ciencia? ¿Qué es? Es una pregunta. ¿Por qué los teléfonos evolucionan, los coches? Todo evoluciona. Aparte de una doctrina que es una adoración, una creencia. Ninguna persona, y puede durar miles de años, que no vamos a tocar una estatua a algo de nuestra creencia, aparte de eso. Pero la ciencia no es eso. Empezar siempre por una pregunta. Claro. Porque este profesor diciendo que la ciencia es la observación. Es la observación, claro. Eso es lo que dice. Claro. Eso es lo que dice. Me voy a te decir algo. Yo soy de campo. A mi campo, a mi casa, tenemos siempre 2 perros. Bien. Y todo el día está acostada, mirando, observando, no sé qué. Y yo le dice, señor, discúlpame, no es por ella, es verdad. Tengo 2 perros. Hace 10 años que está en la casa. Yo le veo mirando todo el día. Y la verdad, mirando y observando, no sé qué. No veo ninguna evolución en ellos. Así que si es eso la ciencia, yo creo que no. La ciencia debe tener antes de la observación una pregunta.
Porque si no pregunta, ¿por qué va a observar algo sin tener una pregunta? Claro. Donc, empezó de la pregunta. Y es aquí el verdadero secreto de la evolución de la conciencia y de la ciencia al mismo tiempo. Es la pregunta. Por eso te pregunto de tu cruz. Yo sé que es católico, claro. No, no, claro, pregunto, y no es formal. Es que está bien de saber si tenemos una cruz o lo que sea, de saber por qué lo tenemos. Porque a este momento le damos un poder. Claro. Quiere decir que si saber por qué tu cerebro tiene la cruz o otra cosa, un anillo, lo que sea, será un poder. A ese momento sí, eso se crea en tu poder. Es un poder que tú le das a él. Pero si lo tienes sin tener esta pregunta, el poder se confunde. Se confunde. Sí, es verdad, es verdad. Y que sea simplemente un simbolismo. Yo lo tomo, querido René, esto como un instrumento de conexión. Como René medita, yo no sé meditar, o al menos digo que no sé meditar porque me duermo a los 3 segundos, no sé, mi cabeza se dispersa, me aparecen imágenes de todo tipo y color, y me disperso, René, soy medio pavo para esas cosas, pero bueno, conecto naturalmente mediante un simbolismo, un objeto que ya sé que no tiene ningún poder, pero a mí me ayuda a establecer esa conexión trascendental. Yo soy muy crítico de mi fe, soy muy crítico. No soy un católico ortodoxo que va todos los domingos a misa, y tengo muchas controversias en las noches cuando converso con Dios, vaya a saber a dónde llegan esas palabras. Pero yo lo verbalizo en lugar de entrar por la respiración a esa conexión. Es un camino, probablemente esté mal, probablemente sea equivocado, o sea un camino muy largo, o una comunicación con mucha interferencia. Probablemente la meditación sea el camino. No lo sé, René, pero yo tomo las observaciones que vienen sin juicio de valor, las tomo y las aplico, Créame que soy un católico medio rebelde. Medio católico. Medio católico. Soy medio católico. Pero mucha gente, saber que mucha gente, discúlpame, que sí, puede te ayudar a eso. Saber dónde viene la palabra espiritual, mucha gente no lo sabe. A ver, yo soy uno de los que no lo saben. Voy a decir porque mucha gente habla de espiritualidad, pero no saber su origen. La origen espíritu es que hace cientos de años la religión tenía un problema, y el problema fue quién es fiel y quién no lo es. Y quiere ellos mismos decir a la persona, bueno, tú eres un fiel y tú no. Mais buscando una palabra, y la palabra fue espíritu. Ajá. Significa que nació, la primera palabra espiritual fue espíritu. Espíritu de Dios, espíritu de lo que te pide, de venir el domingo, de dar tu diezmo, todo lo que pedía a esta época. Donc, a este momento, son des personnes que tenían el espíritu y nació, donc, esta palabra, de personas espirituales, relativa a su creencia, claro, a su religión, de lo que sea. Pasan los años, los cientos de años, década y década, y venimos los años 60 más o menos. Empezó a tener un poco le peace and love, 70, 80, y empezó a tener un sentimiento de libertad, de igualdad, de sexualidad, de todo eso de esta época, más o menos de 50, 60, empezó a subir más y más. Y venía a los años un poco más de 80, que la palabra espiritual empezó a integrar suavemente el mundo. Bien, venía los años 2000, donc alrededor de 2000, y en esta época
empieza a venir los terapeutas, empieza a venir y salió finalmente esta palabra religiosa, porque es una palabra religiosa al origen, no es una palabra del público, nunca la gente habla de eso antes, Claro. la sociedad civil. Y salió de la religión y se integró finalmente a un valor espiritual. Significa una persona que cuida de su alimentación, una cuida que limpia la playa, yo no sé, que cuida de la contaminación. Todo eso, una persona que hace atención al otro, que busca la paz, se transforma finalmente a una persona espiritual. Hoy, muchos terapeutas que hacen con su técnica, que está bien, de lo que sea, o un nutriólogo, o lo que sea, todo eso, se transforma eso, este mundo que la medicina por el momento no reconoce muy bien, por el momento, este mundo espiritual. Y en fait, en realidad, cuando pasa de conferencias, cuando hacemos de reunión de personas que empiezan a crecer este mundo de espiritualidad, son de conferencia espiritual. Y así que al momento que eso va a tener una respuesta científica, y va a ver que la palabra espiritual no va a se separar de nada, de la medicina o de la sociedad, porque a veces la gente que dice espiritual, mucha gente de la sociedad se broma de ellos, porque Sí. son espiritual. Así que esta palabra espiritual hoy toma fuerza y va a tomar más fuerza, porque va a ir finalmente en acuerdo con la ciencia. Mais al origen es religioso, debes saber. No, está muy bien, y gracias por la clase, ¿no? Porque es una clase de la etimología de la palabra, está muy bien. A mí se me ocurre pensar, para poner un poco las cosas en su lugar, que yo sea católico, medio católico, no es culpa, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre la iglesia, No. porque la iglesia, querido René, a mí no me obliga a pertenecer. Yo elijo pertenecer, y si elijo pertenecer a cualquier institución, sea política, sea, no sé, filosófica, religiosa, cualquier, debo entender que las instituciones se manejan con ciertas normas, reglas, dogmas, Alors, que pueden en, aceptarse o no. Es decir, nadie me obliga. Ahí. en eso es de eso que nació la Inquisición. Claro. La Inquisición, Bueno. sabe que fue una época durante cientos Sí, de años muy exacto, grave, sí. porque quería convertir todas las personas a lo que creen ellos. Ujú. Hoy suelta, eso es grande parte del pasado, existe un poco, es parte del pasado, y lo que dice, es verdad que hoy debemos tener cuenta de la decisión que cada uno emite o que cada uno decide de hacer su camino. Eso es importante, es la libertad de eso, de pensar. Claro. De pensar. Naturalmente, cuando uno recibe un favor o una sanación de parte de René, naturalmente lo habrá escuchado en algunas situaciones que le dicen gracias a Dios, ¿no? Les sale naturalmente ese Sí, agradecimiento. Qué bello eso. Y está bien que agradezcan a Dios. Yo sé, sí, El claro. tema es que uno siempre busca definir para tener el control, ¿no? Para tener que no se me escape el concepto y definir qué es Dios. Dios es energía, es el universo, es Jesús, no es Jesús, es un extraterrestre. Empiezan a elucubrarse un montón de ideas que empiezan a dispersar la cosa, y ahí es donde todos empezamos a decir que la estrella, la osa mayor, está para allá, otros dicen no, para allá. Es un poco ese menjunje, esa ensalada, como decimos también por acá, que nos distrae un poco, ¿no? Y bajando toda esa necesidad de intelectualizar la cosa, podríamos resumirlo, tal vez no esté de acuerdo René, y me parece fantástico que no esté de acuerdo para uno aprender. Yo creo que
si uno es agradecido, si uno tiene un gesto de generosidad, pero un gesto con alguien que uno lo intuye en algún inconveniente con una sonrisa, con un apretón de manos, aunque no lo conozcamos, y si uno es respetuoso de la naturaleza y del orden natural, con esas tres cosas, agradecimiento, generosidad y respeto por la naturaleza, me parece que la vida se encamina hacia ese final que cada uno tiene, que puede intuirlo como un principio, como un paso hacia otro estadio, con un poco más de paz, ¿no? Yo me pregunto todas las noches, me hago tres preguntas: ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Y qué pude mejorar? ¿Qué pude hacer mejor? No siempre encuentro respuestas, pero me las hago, ¿no? Yo no sé si con esas tres cosas, René, podemos acomodar un poco la caramelera, ¿no? Y agradecido, hay que agradecer, ¿no? Hay que agradecer el despertar cada día, independientemente de la situación. Ser agradecido que uno tiene una nueva oportunidad, un día es una oportunidad más. La generosidad da reciprocidad, es empática, es mirar al otro, hacerlo visible, no que pase de largo. Y el respeto por la naturaleza es simplemente eso. Si uno fuma, no tirar la colilla del cigarrillo en cualquier... Es algo sencillo, me parece, ¿no? ¿Y? ¿Es así o no? Sí. ¿Puede ser así? Totalmente de acuerdo contigo. Ah, bueno. Yo siempre decía a mi voluntad a nivel internacional, a mis instructores, que toda decisión que debe tomar es al respecto del otro, de los otros. Sí. Que toda tu decisión, tu camino de vida, debe tener mirando el respeto a los otros. Si hacer eso después que fuma, que toma, que te droga, es tu derecho, no es bien, lo sabemos, claro. Es tu derecho. Pero del momento que no respecta a los otros, significa que invadí de su espacio. Al momento que te permite de hablar mal de una persona, o grosera a una persona, invadido su espacio. Y yo creo que el problema del ser humano está aquí. Es que yo decía hace poco a un taller que si quitamos la ley, la justicia, lo que conocemos, los jueces, los abogados, va a ser un problema muy grave porque el ser humano no está listo a crear una autoconciencia de todo lo que piensa y lo que hace. Te dice eso es porque hace cientos de miles de años existía una civilización muy antigua que vamos a descubrir. Yo, por ejemplo, te dice, en el norte del desierto de Gobi, en más o menos 14 años, más o menos, va a descubrir de construcción a 200 metros, 27 metros, discúlpame, de profundidad. Va a ver lo que tú dices, parece enorme, que sale totalmente de la arqueología, y va a ver que su civilización data de 200.000 años. Y son de nuevo preguntas que vamos a tener, pero ¿quién fue ellos? Ajá. A esta época no existía la policía. No, y voy a te decir una respuesta a eso. No existía la policía, no existía una ley. ¿Sabe por qué? Por una razón bien sencilla. Es porque la educación misma tenía una educación adecuada respecto a los otros. ¿Por qué necesita de ley? ¿Por qué necesita la policía? Es porque siempre invadimos el terreno del otro. Con palabras, con tu coche, cuando vamos a velocidad, cuando lo que sea. Pero si quitamos este derecho que tomamos los humanos, ser humanos,
bueno, encontramos finalmente la respuesta que el problema es nosotros mismos, porque no tenemos la educación adecuada. Y es eso que quiere poner en el futuro, tratar de transmitir que la educación misma está bien que aprendamos a leer, a escribir, un trabajo, pero debemos aprender a amar a los otros. Debemos aprender, porque si no sabemos amar, aunque es una mujer, pasa lo que pasa, se divorcia como siempre, y es normal, porque no sabemos amar por la persona. Significa que cuesta de preguntar a tu esposa o tu esposo, ¿qué te gusta? ¿Qué quiere hacer? Algo de detalles que permite que somos una, no somos dos, no somos una. Claro. La pregunta que va a hacer va a crear esta unidad. Y es en eso que si busca la verdad, es igual que buscar a Dios. Dios ninguno lo ve. Y por tanto todos lo buscan. Pero la verdad, ¿estamos de acuerdo? ¿Es la verdad qué es? ¿Es una expresión de Dios? Si Dios no es una persona, ¿qué es? Bueno, la verdad. ¿Cómo podemos decir que la verdad es una expresión de lo que es Dios? Significa, y por eso dice la verdad. Claro. Así que si entramos dentro de un fondo, un fondo, vamos a decir, un poco más sutil, vamos a encontrar de nuevo preguntas. Claro, sí. Y gracias a eso evolucionamos. Está muy bien. René, 2 cositas finales porque así no le quito más tiempo. ¿El evento del 14 está vigente? Sí. Del 14. Es una meditación que voy a hacer por poder cómo traer al amor verdadero. Significa que puede ser de una pareja, que puede ser dentro de la vida. Saber, las personas aman la gente que son buenas. Y la persona, la peor de personas que puede hacer daño a los otros, ama a las personas que son buenas. Y es por eso que muchas veces la gente oral, porque la oración o la religión que puede tener es un acercamiento, vamos a decir, de lo que está buena, de la verdad, como dice. Muy bien. Así que la verdad yo creo que es una conciencia más que todo. Yo estoy profundamente agradecido por la generosidad, por el tiempo, por las palabras y por tratar de sumar, de ser fiel a un sincretismo más que a una decisión, y eso a mí me genera mucho afecto para con usted, René, porque usted es muy respetuoso de todas las miradas y su mención como embajador de la paz atraviesa estas lentes, atraviesa estas cosas, como humanista también. Así que si en algún momentito nos puede tener a la radio así entre sus peticiones, oraciones, meditaciones, es un regalo de la vida. Yo se lo agradezco profundamente, que en algún de tantas cosas que le deben pedir a René. Sí, ¿qué quiere? ¿Que meditamos algunos 2 minutos? ¿Es eso? No, bueno, si quiere hacerlo ahora, sí, pero sí, es lo que pide, tanto le piden cosas que buena vibra para la radio, necesito buena vibra para la radio, pero vamos a cerrar los ojos, ¿ok? Vamos a hacer, cierre los ojos, respira por la nariz, respira profundamente por la nariz, suavemente. Más suave y más lento respira, más controla tu pensamiento y expresa tu conciencia. Más entramos en el control de tu conciencia. Respira suavemente.
No piensa nada. Muy bien, podemos abrir los ojos y se termina esta bendición, meditación. Un placer. Es muy generoso, es muy generoso. Y le manda un gran saludo una persona de los medios de aquí que estuvo en alguna oportunidad por la Ciudad de México, que se llama Monchi Balestra, un conductor de acá de televisión, que lo conoce, tuvo la suerte de estar personalmente con usted y le manda un gran abrazo y probablemente se conecte en algún momento con Juliette, con alguien, porque es una persona de los medios, un profesional de los medios muy conocido aquí en Argentina, y le manda un gran abrazo. Le saludo, te saludo, sí. Así que, querido amigo, mira que está cerquita de mí. La reina, hola reina, hola Juliette. Sos tan generosa conmigo, Juliette. Sos tan buena mujer, que siempre sos atenta, siempre respondés, y a mí me emociona esa predisposición. Me emociona mucho porque una mujer de tu estatura intelectual al lado de un gran hombre, a mí me emociona que me den bolilla, ¿viste? Que me presten atención ustedes. Así lo que necesitas. Sos una reina. Ahora se acerca el Día Internacional de la Mujer, que te representa de pies a cabeza. Así que sos una gran mujer. Así que, René, la lotería, se sacó la lotería y no, hasta pronto. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias. René, un campeón, un campeón. Le mando un abrazo grande y muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, Jorge. Muchas muy gracias. Pronto. Hasta prontito, gracias. Gracias. Bye. Cuando tu corazón abre sus oídos, el universo recita mensajes de paz. LTD 34 Radio Web. Energía emocional. And I ain't never gonna stop. Come on.